Muy buenos días, es un honor saludarlos desde Centro INA Sinaloa y darles la bienvenida a la novena presentación del ciclo de conferencias de celebración por los 85 años de la presencia de INA en México, 30 años en Sinaloa. En este nuevo ciclo, 85 años INA presencia en Sinaloa, se está realizando una recapitulación de los trabajos o proyectos más importantes realizados por nuestros trabajadores e investigadores durante todo este periodo. Es muy importante no olvidar la labor que día a día se hace por parte de todos los que trabajan en esta institución dedicada a la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural de su orden prehistórico, antropológico, arqueológico e histórico de México. Ahora hacemos una breve pausa para agradecer a nuestros compañeros de INA-TV por todo el apoyo y disposición brindados en cada una de estas transmisiones del ciclo de conferencias por su canal de YouTube. A continuación, siguiendo con el programa, damos la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, el antropólogo Héctor Parra Zurita, quien nos hablará del tema Patrimonio Vivo, Grupos Originarios en Sinaloa. Ahora les hablaré un poco sobre la semblanza curricular del antropólogo Héctor Parra Zurita. Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, historiador por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Investiga los procesos del ceremonial Lloreme y su importancia para la organización social. Es analista de procesos sociales contemporáneos que vinculan pasado y presente para una interpretación cultural. Bienvenido, antropólogo Héctor Parra Zurita. Es un honor tenerlos en la sala de conferencias de INA Sinaloa. Estamos muy atentos a su participación. Puede comenzar. Gracias. Hola, buen día a todas, a todos los escuchas de esta plática que vamos a dar. Quiero primeramente agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia por el espacio y la invitación para difundir esta información y felicitar al Instituto por 85 años de su fundación y en específico a la delegación Sinaloa por la actividad que lleva a cabo en esta región. A continuación voy a presentar una plática que hemos titulado El Patrimonio Vivo, los grupos originarios de Sinaloa. Primero voy a definir brevemente el concepto a que refiere esta definición de grupo étnico y posteriormente veremos una explicación de los grupos originarios o del grupo originario que caracteriza la parte noroccidental de Sinaloa en la actualidad y una breve historia de esto. Gracias. Los pueblos originarios son en el presente un sinónimo intercambiable entre lo que también ha sido denominado históricamente bajo distintas etiquetas como indios, indígenas, nativos, tribus o aborígenes. Antes del siglo XX eran distinguibles sobre todo por la poca atención que recibieron como acreedores de derechos humanos universales, al mismo tiempo que eran considerados pertenencias de estados nacionales, siendo minorías que recibían un trato diferenciado o régimen especial. Desde una definición actual se atribuyen 4 características para reconocer lo indígena o el carácter de un pueblo original, los cuales son la ocupación y el uso previo de un territorio específico, la perpetuación voluntaria de un carácter cultural particular, con rasgos lingüísticos, religiosos o de organización social, valores e instituciones, un reconocimiento interno y externo de una identidad colectiva diferenciada y específica, y la sujeción previa a un régimen colonial que subyuga, margina, discrimina o despoja cualquier elemento de los mencionados previamente.
La permanencia o desaparición de las identidades étnicas presenta distintos escenarios, particulares en cada caso, pero todas entran dentro de un marco general de interpretación a través de la definición mencionada. El conjunto de experiencias socialmente compartidas conforma archivos culturales históricos que en cualquier momento reconfiguran relatos y establecen comportamientos simbólicos para mantener el valor político de las diferencias culturales. La entrañable modernización de los ideólogos porfiristas y posrevolucionarios, más que eliminarla, estimuló la organización y movilización de los miembros de los grupos étnicos que articularon distintos contenidos particulares para mantener su cohesión. De otra manera, es difícil explicar el grueso de las actividades rituales, sociales y culturales que se observan aún ahora en los pueblos originarios de Sinaloa y sus relaciones interétnicas entre estos y con el resto de la sociedad nacional. Dentro de diversos contextos sociales y ambientales, las poblaciones humanas encuentran en la reproducción y ejercicio de su cultura una alternativa para mejorar su situación social, tradicionalmente sobre una base de patrones familiares definidos por la ascendencia, pero no es esta la única fuente de lealtad ni el único punto de unión que lleva a la reivindicación étnica. Estos elementos fundamentan la organización social que mantiene la cohesión en el presente y los proyecta hacia el futuro. En la actualidad, llama la atención la actividad de poblaciones y grupos que se autoadscriben en términos de etnicidad. La referencia a este concepto es cada vez más usada para diferenciar entre grupos y va desplazando ese otro concepto de indígena, los ahora definidos a partir de atributos, vínculos, intereses y objetivos étnicos representan la etnicidad como la base de su solidaridad, anclándose en ocasiones sobre un punto fundamental de la organización social, la ascendencia. Así, se toma conciencia del grupo, que avanza en la formación de una conciencia para sí, orientada hacia la construcción de una identidad basada en las tradiciones, que encuentra en estas y en sus ancestros su principal identificación y argumento. Esta actividad, vitalidad, práctica se opone a la profecía de la asimilación y aculturación debida a la introducción de los artilugios de la modernidad en los rincones del México indígena que alberga múltiples expresiones culturales, contrariando las profecías del indigenismo mexicano, que si bien introdujo elementos que transformaron las estructuras socioculturales de los pueblos indígenas, no logró desaparecer, como era la intención, los rasgos que caracterizan a los diferentes grupos étnicos que habitan en nuestro país. Al analizar la construcción de la identidad social, en este caso étnica, se produce un instrumento que explica y ayuda a entender la acción y la interacción de los miembros que la comparten. La identidad permite a los actores sociales ordenar sus preferencias y seleccionar alternativas de acción. Conforma expectativas y motiva comportamientos. Su análisis permite comprender, dar sentido y reconocimiento a las acciones y en ocasiones explicarlas. El dominio de este campo se presta para el análisis de los conflictos sociales, ya que en el fondo de estos se esconde siempre un conflicto de identidad, llevándonos a entender mejor los obstáculos que limitan las relaciones interétnicas entre poblaciones. Al descubrir los mecanismos de la identidad, podremos llegar a mejorar el entendimiento sobre las relaciones intra e interculturales. Debido a esto, y por la naturaleza de la transmisión que presenta la cultura, le asignamos una vital importancia al análisis de la identidad en su construcción. La información etnológica generada desde las instituciones del Estado demuestra, a través de una extensiva investigación etnográfica, que en la actualidad existen procesos que revitalizan y regeneran esa identidad étnica que desde un principio se observaba como en extinción, destinada a desaparecer
diluyéndose en la identidad nacional mexicana. El Proyecto Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio produjo, a lo largo de 15 años, una vasta documentación y análisis de diversas formas de resistencia étnica ante el proceso de aculturación, o por el contrario, descubrió la importancia de los procesos donde ésta sí se ha observado. El concepto de pueblos originarios surge en el contexto de los estudios sobre derechos humanos y multiculturalidad, particularmente a partir del siglo XX. Este se refiere a los grupos de personas que han habitado una región determinada antes de la llegada de colonizadores, previo a la formación de los estados modernos. Este término se utiliza para reconocer y respetar la identidad cultural, las tradiciones y los derechos históricos de estos grupos. El concepto ha sido formalizado y promovido por distintas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración establece los derechos específicos de estos pueblos en términos de autodeterminación, preservación cultural y participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas y sus territorios. En América Latina, el reconocimiento de los pueblos originarios ha sido un proceso significativo en la lucha por sus derechos, que incluye aspectos políticos, sociales y culturales, y que se ha fortalecido a medida que las sociedades avanzan hacia una mayor inclusión y respeto por la diversidad cultural. El término pueblos originarios se utiliza para describir a los grupos humanos que han habitado una región o territorio antes de la llegada del colonizador o la formación de estados modernos. Esta denominación subraya su antigüedad y su conexión histórica y cultural con el territorio en el que viven. La elección de este término tiene varias razones. Reconocimiento histórico. El término originarios indica que estos grupos estaban presentes ya en un área específica antes de la llegada de otros grupos o la creación de nuevas naciones. Esto ayuda a reconocer su presencia histórica y su relación ancestral con el territorio que habitan. Identidad cultural. Pueblos originarios enfatiza la identidad cultural única de estos grupos, incluyendo sus lenguas, costumbres, creencias y formas de organización social que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. Derechos y autonomía. El término también está asociado con el reconocimiento de derechos específicos como el derecho a la autodeterminación, la preservación cultural y el control sobre sus tierras y recursos. Se busca asegurar que estos grupos puedan mantener y desarrollar sus propias formas de vida y sistemas de gobierno. Inclusión y respeto. Utilizar el término pueblos originarios es una manera de respetar y validar la existencia y la historia de estos grupos, en lugar de imponer una visión dominante o colonial. Es un acto de inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural y la historia de la humanidad. En resumen, pueblos originarios es un término que busca honrar la herencia y los derechos de estos grupos, así como reconocer su papel y su historia en el contexto de la sociedad global. El concepto de pueblos originarios ha sido fundamental en la lucha por los derechos y el reconocimiento de grupos indígenas y tradicionales, pero también ha sido objeto de críticas y debates. Algunas de las críticas al concepto incluyen la definición, señalan como una definición ambigua y generalizante, ya que el término puede ser demasiado amplio y generalizador. Los grupos que se consideran pueblos originarios pueden tener una amplia diversidad en términos de cultura, historia y formas de organización social. Esta generalización puede simplificar o diluir las particularidades de cada grupo. Algunos críticos argumentan que el concepto puede reforzar una visión estática de la identidad cultural, ignorando la evolución y el cambio que los pueblos originarios experimentan a lo largo del tiempo. La identidad de estos grupos es dinámica y no necesariamente es un acto fijo en el pasado.
En algunos casos, el reconocimiento formal de los pueblos originarios lleva a la creación de políticas, al diseño de políticas públicas que no abordan adecuadamente sus necesidades reales, o que se basan en supuestos erróneos sobre lo que significa ser un pueblo originario. Las políticas pueden ser inadecuadas o mal diseñadas si no se toman en cuenta las especificidades locales que arroja una investigación antropológica. Dentro de los propios grupos considerados originarios puede haber desacuerdos sobre el uso del término y la forma en que se les representa. Algunas comunidades pueden sentirse excluidas o no reconocidas adecuadamente bajo este concepto. En algunos contextos, la implementación de derechos y el reconocimiento legal de los pueblos originarios puede enfrentar desafíos burocráticos y jurídicos. El concepto puede generar complicaciones en la definición y en la asignación de recursos y derechos, especialmente en sistemas legales que no están bien adaptados para abordar las necesidades específicas de estos grupos. Hay críticas sobre cómo algunos gobiernos y entidades utilizan el concepto de pueblos originarios más como un símbolo de compromiso con los derechos humanos que como un esfuerzo genuino para abordar los problemas históricos y estructurales. A veces, la inclusión en discursos políticos puede no acompañarse de acciones concretas y efectivas. En resumen, aunque el concepto de pueblos originarios ha sido un avance importante en términos de reconocimiento y derecho, es crucial abordar estas críticas para asegurar que se implemente de manera efectiva y sensible a la diversidad de las realidades cambiantes de los grupos a los que se refiere. En el norte de Sinaloa, en México, los pueblos originarios son principalmente grupos pertenecientes a la cultura yoreme o mayo. Estos pueblos tienen una larga historia y una rica tradición cultural en la región. Los yoremes, también conocidos como mayos, son un grupo indígena que habita principalmente en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Tienen una rica tradición cultural que incluye una lengua propia, costumbres y festividades, así como un profundo vínculo con su territorio ancestral. En general, los pueblos originarios del norte de Sinaloa comparten aspectos culturales y lingüísticos con otros grupos indígenas del noroeste de México, y su presencia es una parte integral del patrimonio cultural y la identidad de la región. De manera analítica y clasificatoria, el norte del actual estado de Sinaloa es señalado como el límite sur del territorio considerado como el Gran Suroeste, cuyos habitantes históricos y prehistóricos se habrían derivado de las culturas de Nuevo México y Arizona. La cultura del área suroeste, antes del siglo XVII, presenta límites tentativos desde el cruce del río Sinaloa con dirección sur hasta el norte del altiplano mexicano, lo cual agrupaba a una amplia diversidad de grupos nómadas no agricultores dentro de la misma categoría cultural. Eran pueblos que se encontraban en una posición cultural intermedia entre los recolectores de culturas semicomplejas y los pueblos agricultores con sociedades altamente jerarquizadas. Estos habitaban en una región que quedaba enmarcada dentro de los límites de dos grandes áreas culturales, la de las culturas monumentales y la de cazadores-recolectores. Dentro de estas dos, una macrocultura con amplias variaciones. El paisaje de la parte septentrional de México es un territorio semiárido, en el que los asentamientos susceptibles de explotación agrícola por sus suelos húmedos representan las posibilidades que ofrece un oasis en el desierto, relativamente pequeños, pero hacen posible la agricultura y se encuentran salteados a lo largo del territorio septentrional. Anterior al contacto con los conquistadores, coexistían una serie de sociedades independientes que habían elaborado ciertas maneras de relacionarse unas con otras. Establecieron ciertas formas de relaciones económicas, intercambios de presentes y distintos tipos de comercio a larga distancia. También había ciertos sistemas de relaciones políticas entre estas unidades independientes. Establecieron alianzas políticas militares de distinto tipo,
alianzas matrimoniales, participaban en convites con motivos sociales y religiosos. Aquellos grupos caítas que en la actualidad se identifican como yoremes se asentaron entre los ríos Mocorito y Yaqui, conformando una entidad multicultural cuyos nombres específicos en las épocas tempranas se encuentran en las fuentes históricas como guasabes, níos, tehuecos, suaques, mayos, sinaloas, soes, conicares, guarijíos y yaquis, los cuales hasta 1767 se encontraban bajo la administración y la tutela jesuita. Posterior a esto, el proceso de mestizaje se dio sin mayores limitaciones a la expulsión de los jesuitas. Una hispanización de los habitantes de la región y de las comunidades indígenas fue atrayendo cambios culturales y sociales en la población originaria de los pueblos de indios. La convivencia con los núcleos de población hispana fue modificando la configuración étnica de la región septentrional de Sinaloa. El número de comunidades indígenas de los principales centros poblacionales de Sinaloa durante el siglo XVIII se mantuvo constante cuantitativamente hasta el siglo XIX. A decir de Sergio Ortega, los sinaloenses del periodo independiente fueron tan agresivos como lo habían sido los españoles y los mestizos en la época colonial. El proceso de despojo de tierras de comunidad iniciado en 1767 prosiguió de manera lenta pero sostenida, y a medida que la propiedad de la tierra quedaba en manos de los terratenientes, las comunidades se disolvían y los indios pasaban a ser peones o aparceros de los hacendados y rancheros, mientras que los demás indígenas, los de los partidos de Sinaloa y Culiacán, perdieron con mayor rapidez la tierra, la identidad cultural y hasta su propia lengua. Según el padre Andrés Pérez de Rivas, durante el siglo XVI, los mayos eran un pueblo agricultor que cultivaba maíz, frijol y calabaza. No practicaban la irrigación, pero aprovechaban las crecientes de los ríos debidas a las lluvias anuales, que empapaban los suelos y permitían obtener 2 cosechas al año. Este ciclo agrícola persiste hasta nuestros días de manera similar y se modifica dependiendo de la cantidad de lluvias del verano y las de rara aparición en el invierno. Históricamente, el cultivo de las riberas del río aportaba el 60% de la base de la alimentación, la cual se complementaba con los productos de la caza y la recolección. Los mayos recolectaban los frutos y las bayas de cactáceas y otras especies arbóreas silvestres y de raíces diversas. La caza era una práctica habitual en la sierra y las planicies del valle, donde abundaban especies pequeñas, pero también ciervos y venados. La cacería del venado se vincula a una práctica ritual expresada principalmente en danzas y un complejo musical que persiste hasta nuestros días. La actividad económica principal de los habitantes de las comunidades ribereñas era la captura de pescado y diversos mariscos. Sin embargo, esto no indica que se les considere como pescadores. Los rasgos de esta economía se explican por las distintas relaciones que configuraban un territorio alimentario que, según Spicer, representaba una superficie territorial de 5.600 kilómetros cuadrados, la cual no se limitaba a las riberas de los ríos, sino al norte en la Sierra de Vaca y hacia el sur en el valle y el desemboque de la planicie costera. De esta manera, constituyeron un entorno cultural ligado a un entorno ecológico, del que aún se conservan un cúmulo de interacciones que se expresan de manera lingüística, política, económica, religiosa, estética y ritual, por mencionar algunas de sus dimensiones socioculturales. El sistema socioecológico de los yoremes aporta al conocimiento del medio natural del norte de Sinaloa los elementos de saber histórico que les han permitido una prolongada permanencia en términos de sustentabilidad a través de mecanismos de retroalimentación y eficiencia, que
Como todo sistema sustentable, se caracteriza por la persistencia de sus atributos esenciales, luego o después de alguna perturbación. En este contexto, se observan dos grandes perturbaciones históricas que marcaron un parteaguas, como la colonización y la organización sociopolítica postrevolucionaria que modificó sus relaciones y esquemas tradicionales. Sin embargo, aún hoy en el tiempo presente, observamos estas interacciones entre los mayos lloremes y el entorno ecológico y otros grupos culturales que coexisten dentro del territorio culturalmente determinado por los mayos. Los lloremes han sido incorporados en circunstancias diversas a tres tipos distintos de estados: el Imperio Español, el México feudal del siglo XIX y el moderno estado benefactor postrevolucionario en sus distintas versiones, lo cual de manera analítica y aunado a otros rasgos propios de su cultura e historia, conduce a incluirlos dentro de la categoría de pueblo originario, sobre la base de su capacidad demostrada para sobrevivir en entornos socioculturales contrastantes dentro de periodos de larga duración. Los pueblos originarios en Sinaloa, en el tiempo presente, requieren de una precisión teórica y conceptual. El término de pueblo originario, como lo hemos analizado, engloba también a otros grupos sociales presentes en el Estado, pero desde esta perspectiva que estamos utilizando, debe distinguirse a los grupos de inmigrantes con diferentes orígenes étnicos de las poblaciones aborígenes o autóctonas. Estas últimas fundan sus derechos en una ascendencia histórica y vínculos con el territorio que se pueden trazar miles de años atrás. Los grupos en tránsito que ocupan de manera extraordinariamente temporal el territorio del noroeste y actualmente Sinaloa poseen otra historicidad y territorialidad, aun cuando tienen el derecho de reproducción de su diversidad dentro de cualquier jurisdicción territorial. Con esto nos referimos a los grupos originarios que se encuentran en Sinaloa por procesos de desplazamiento y migración interna. Bueno, no me queda nada más que agregar un amplio agradecimiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a su delegación local en Sinaloa y a la gente que nos escucha por tomarse el tiempo de prestarnos su atención. Por lo anterior, muchas gracias. Feliz día. Agradecemos al antropólogo Héctor Parra Zurita por su valiosa participación y la asistencia de todos ustedes a este ciclo de conferencias 2024, 85 años, INA Presencia en Sinaloa. Y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas presentaciones. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes lo podrán consultar en las redes sociales de Centro INA Sinaloa. La siguiente conferencia será el día miércoles 9 de octubre y estará a cargo de Diego Reyes, Daniel Burgueño y Miguel Betancourt, quienes nos hablarán sobre el tema museos comunitarios. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa y nuestros compañeros de INA TV, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas conferencias. Que tengan un excelente día. Gracias.